Bueno, profesor, este es el video sobre el proyecto final, que como había hablado con usted, es un sistema automático es un sistema de riego automático con control de variables ambientales. La idea es controlar distintas variables ambientales que puedan afectar a un cultivo o planta, como pueden ser la humedad y la temperatura del aire, así como la humedad del suelo. Y en función de eso, pues entonces controlar lo que es el riego de la planta como tal. Entonces, básicamente vamos a empezar directamente explicándole el código. Como puede ver, aquí estoy hablando ya de un LCD, por lo tanto, los valores que voy a presentar van a ser por medio de un LCD de medición. Entonces, acá abajo estoy definiendo las variables globales y aquí tengo distintas funciones. Vamos a desglosarla para que pueda ver más o menos qué es lo que hay adentro de cada una. Aquí lo que yo seteo es un timer. El timer me va a servir para yo luego configurar lo que es el funcionamiento de los sensores. Yo estoy usando un sensor de humedad de tierra y un sensor que mide tanto humedad como temperatura del aire. Y el sensor este último sensor tiene una característica de que tiene un funcionamiento que va en base a microsegundos, tanto un periodo de tiempo en high como un periodo de tiempo en low para recibir señales, para iniciar la toma de mediciones, para confirmar que lo que está recibiendo es realmente lo que debe de ser, la conversión de lo que está recibiendo a valores de grados Fahrenheit o Celsius y por último lo que es la respuesta del sensor como tal, que ya sería la salida, que es lo que se presenta en el LCD como tal. Al final del video se va a ver una demostración de lo que estoy explicando acá con el sistema, con un prototipo del sistema montado, una maqueta donde se pueda visualizar que el funcionamiento del mismo sistema. Entonces, continuando con la explicación del código, como le dije, esta parte de acá viene siendo lo que es la parte inicial del funcionamiento del sensor que mide tanto temperatura como humedad del aire. Este sensor, como lo había mencionado anteriormente, él tiene una onda característica en la que él por tiempo ejecuta lo que es una recepción de señales que vienen del MCU. Y luego, en base a esas señales, ese pulso, él empieza a describir una onda cuadrática más o menos, en la cual él va por periodos de tiempo distintos. Él va recibiendo lo que es la medición, confirmando que lo que está recibiendo es realmente lo que debe de ser, luego la conversión y por último la salida como tal, que es la que a nosotros nos interesa y la que se va a presentar al final. Entonces, aquí yo estoy usando luego lo que viene siendo la respuesta, que viene siendo la lectura del PIN y ya como tal la presentación en el display está más abajo. Aquí tengo lo que viene siendo la conversión, pero esta no es de ese sensor, sino la del sensor de humedad de tierra. El sensor de humedad de tierra es un YL69. Ese sensor es básicamente como un tenedor. La función que tiene ese sensor es que en base a esas dos pinzas, cuando entran en contacto con la tierra, es lo que básicamente mide la resistencia que tiene la tierra en cuanto a la humedad. Es como cuando nosotros hacemos un sistema de nivel de agua, básicamente lo que uno hace es que toma dos electrodos y por medio de la conductividad del agua, entonces ahí determinamos el nivel que puede alcanzar o que en el nivel en el que se encuentra, por ejemplo, el tanque. Entonces, lo que hace ese sensor es algo parecido a lo que, o sea, es una explicación parecida al funcionamiento de lo que tiene el sensor. El sensor básicamente te va a medir las resistencias que tiene la tierra por medio de la humedad y en base a esa relación de corriente, él, va a, él te va a dar entonces una respuesta binaria porque estamos midiendo por medio del ADC,
Entonces, lo que uno tiene que hacer es establecer un rango. Más abajo bueno, aquí mismo yo lo explico que como yo tengo de 0 a 4096 en el ADC, la humedad yo la puedo hacer un rango de relación de 0 a 100%. Este tiene una característica que mi 100% significa que yo necesito obligatoriamente regar la planta. Y 0 es que está bien, no necesita. Y en el video de la demostración usted va a ver que usted va a tener una característica. Y bueno, más adelante yo le voy a presentar la forma en la que se muestra en el display. Yo voy a tener las características cuando está bien, cuando está más o menos, o sea que no es que esté completamente bien, pero tampoco es que sea completamente necesario o urgente que se riegue la planta, y ya cuando sí es necesario que se riegue la planta. Entonces lo que hace esta parte, esta función, es básicamente hacer esa conversión del ADC en un valor, en un porcentaje que pueda ser interpretado por la persona que está utilizando el sistema. Ya luego aquí iniciamos directamente con la presentación de, de las mediciones. Aquí tengo una inicialización de la LCD, del timer, del ADC y básicamente todo lo que estoy usando. Entonces, acá yo estoy básicamente obteniendo lo que es la medición del ADC. Tengo un pin precisamente del micro, el del micro, que me va a ir señalizando cada vez que esta parte del código se ejecute, como una forma de confirmación de que, ok, ya yo estoy recibiendo información del ADC. Solo puse internamente que, por ejemplo, si un técnico, vamos a suponer, quiere utilizar esa parte del micro para cerciorarse de que realmente está obteniendo una medición de ese sensor, entonces ahí él se puede dar cuenta. Entonces acá empezamos con lo que es la medición de la humedad del suelo por medio del ADC. Lo que él hace es, como le dije anteriormente, él toma el valor binario del ADC y lo convierte le asigna, pero podemos decir también, un valor dentro del rango que se preestableció. Entonces, acá yo lo que tengo es una presentación que me va a determinar y preestablecer las escalas en las que yo le decía anteriormente, cuando está bien, cuando está más o menos y cuando es urgente que se riegue la planta o el cultivo. Y básicamente aquí es donde yo lo estoy poniendo, cuando ese valor está por encima de los 3200 en binario, que equivaldría, por ejemplo, a un 80 y algo del porcentaje. Entonces, ese valor ya me está indicando que la planta necesita ser urgentemente regada. Cuando es por la mitad, o sea, de los 4096, que vendría siendo los 2048, entonces ahí está más o menos. Yo lo que hice fue que, por ejemplo, uno puede tener la opción de que, aunque esté en el más o menos, que sería el 50%, bueno, pues entonces uno extiende ese margen un poquito más para que se vea o se denote que realmente la planta puede estar en un estado en el que puede estar, tú la puedes regar, pero no es completamente urgente que la riegues. Y ya luego está la opción de OK, que eso sería inferior a 2048 en binario, que eso sería inferior al 50%, que básicamente te dice, la planta está bien, no necesita ser regada y el cultivo se encuentra en perfecto estado. Entonces, acá ya pasamos a lo que es la configuración de la presentación del, del, del sensor, de las mediciones que se obtienen del sensor de humedad y temperatura del aire. Entonces, yo tengo aquí varios valores que lo que me dicen es, para lo que me dicen es, en resumen, para no
adentrarme en cálculo ni el gran cosa, aunque está aquí abajo, que eso es básicamente para uno identificar Celsius, Fahrenheit y humedad. Lo que hace es que me guarda una variable entera, o sea, una variable integral y una variable decimal, que me sirve para yo entonces presentar ese valor porcentual como mi medición como tal. Entonces, él va a ir, según se vaya ejecutando, esa información me la va guardando dentro de la variable sum. Y cuando esa variable sum sea igual a la suma de cada una de esas cosas, entonces él me va a entrar al bucle, al caso if, que está más abajo acá, donde yo le especifico, bueno, para Celsius, yo le establezco la fórmula básicamente para convertir esos valores binarios que yo estoy recibiendo a valores de temperatura en Celsius, Fahrenheit y en valores de humedad reales. Entonces, más abajo ya simplemente está la presentación en el LCD. Y acá abajo ya vendría estando lo que es el seteo del relay. El relay, yo básicamente lo que estoy es tomando las variables que están arriba, y esas variables que están arriba, yo le digo, bueno, si tú, lo que le estaba diciendo ahorita, si tú quieres configurar para que en la planta sea regada cuando pase de un 70%, vamos a decir. Entonces, eso es lo que va a suceder cuando él detecte que cuando el sensor detecte que la resequedad del suelo alcanzó o sobrepasó ese valor. Lo mismo va a pasar tanto para la temperatura como para la humedad del aire. Bueno, cuando él sensa o detecta que volvió a establecerse, ya sea por debajo de los 70, para seguir con el mismo ejemplo, entonces él vuelve y cierra el contacto con la bomba y lo que provoca que se abra. Entonces, ya eso sería como todo por parte de la explicación del código. Ahora vamos a proceder con lo que es la demostración en físico. Bueno, profesora, esta es la demostración del proyecto. Aquí tiene más o menos cómo se vería el sistema. En principio está la LCD. Aquí atrás está toda la circuitería con el micro, el módulo relay que va a activar la bomba, que originalmente debería de ir acá, pero para que se vea cuando se enciende, entonces la puse aquí afuera con un poquito de agua. Aquí está, bueno, la planta como tal, dentro de su tarro, que tiene un fondo orificio donde sale el agua, y así es como se hace el retorno. Aquí hay un sensor y por aquí está el otro, que va a ir acá. Entonces, vamos a hacer la prueba de manera rápida para que usted se dé cuenta. Como puede ver, el terreno es seco, inmediatamente yo le dé a iniciar. Él lo que va a decir es que, como le expliqué en el video, que está sensando que hay poco nivel de humedad y va a encender la bomba. Entonces, cuando eso se regule, él va a apagar la bomba otra vez. Y eso es lo mismo que hace para la temperatura y para la humedad del aire. Vamos a hacer la prueba. Ahí sensor que está seco. Empezó el agua a caer. Y aquí, bueno, ya el sensor que la tierra se fue mojando un poquito. Entonces ya ahí está identificando, bueno, está más o menos. Puede ver aquí en pantalla, está más o menos y es aceptable porque todavía no es que está en necesidad urgente de agua.